El presidente está de vuelta. Está bien de salud, nos da mucho gusto. Así prometió que iba a regresar y así regresó. La tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos. Desde que inició la pandemia, estamos padeciendo a todos estos medios de comunicación un periodismo muy ramplón. El pesimismo y lo negativo tiene que ver con los corruptos. Los conservadores no están de acuerdo con la transformación, quieren seguir robando. Qué bien que el presidente ya esté recuperado. Qué lástima que el orgullo lo ha dejado sin sensibilidad para admitir la desgracia y corregir el camino. Su ego es cada vez más grande y los resultados de su gobierno cada vez más chicos. En unos días se va a cumplir un año del primer caso de COVID en México. Un año de errores reiterados que tienen a nuestro país como ejemplo mundial de lo que no se debe hacer. Lo nuevo es el desastroso plan de vacunación. Lo viejo es que las muertes siguen y los contagios siguen. Y muertes y contagios están fuera de control, mientras el presidente dice que su estrategia es una maravilla y que no hay por qué cambiarla. Porque no hay en el mundo actualmente, o a lo mejor me equivoco, de que un país en donde se estén aplicando tantas vacunas. Pues sí se equivoca. Estamos en el lugar 69 de un total de 77 países. ¿Sabe cuál es el porcentaje de población vacunada en México? 0.57. No es ni el 1%. En Israel ya vacunaron casi al 70% de la población. En Gran Bretaña al 20%. En Estados Unidos al 15%. Y usted dirá, bueno, pues son países ricos. Sí, es cierto, tienen razón. Pero naciones como Panamá, Costa Rica, Sri Lanka, Nepal, han vacunado a más porcentaje de su población que México. Nos ganan también Argentina, Brasil, Chile. O sea, somos la economía número 15 del mundo, pero estamos en el lugar número 69 de vacunación. ¿Y por qué? Porque llevamos menos de 750,000 dosis aplicadas. En promedio, 6,686 al día. A este ritmo, México tendría vacunado al 70% de la población por ahí del año 2094. En Estados Unidos, por ejemplo, a los estadios de béisbol los volvieron centros de salud para vacunar. Aquí en México le quitan el dinero a la salud para dársela a los estadios de béisbol. Chile pone vacunas no solo en estadios y hospitales, también en escuelas, en deportivos, en plazas públicas. En 3 días, Chile aplicó 500,000 de dosis. México se tardó 1 mes para aplicar 500,000 de dosis. ¿Pero cuál es el problema? Que en México hay vacunas, pero solo en el discurso. En la vida real no hay vacunas. Nada más teníamos aseguradas las de Pfizer y Pfizer dejó de enviar durante 3 semanas. Está bien, bronca de Pfizer. Pero en el gobierno nos dijeron que ya estaban viendo otras vacunas, que ya merito iban a llegar, que ya la próxima semana. Desde hace 3 semanas nos dicen lo mismo, que ya en los próximos días, que ya la próxima semana. Estamos por cumplir 1 mes sin que llegue una sola dosis. Sputnik V aparece en color amarillo a partir del 25 al 29 de enero. El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200,000 vacunas. Hablé con el presidente Putin y nos ofreció enviarnos vacunas, el Sputnik. Yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas. Y la semana próxima empiezan a llegar ya vacunas en buena cantidad. No sé si va a llegar antes la vacuna rusa que la propia vacuna de Pfizer. Hay que hacer una quiniela, no lo sabemos. Es muy probable antes de que termine la semana lleguen como 1,000,000 de dosis de AstraZeneca. Por informar, México reanuda la recepción de vacunas a partir de la próxima semana. A ver, ¿qué va a pasar en unos días? Porque son muy predecibles.
Cuando finalmente llegue algún cargamento, porque llegará algún cargamento algún día, vamos a tener un show mediático con enlaces desde la mañanera hasta el aeropuerto para decir misión cumplida. Pero ojo con esto, hay que fijarnos cuántas vacunas van a estar llegando y cada cuándo. Porque en total necesitamos 150, 180 millones de dosis para todo el país. Y el próximo cargamento es de 600,000. Y una semana después, otras 600,000. Se escuchan muchas, pero no son nada. Necesitamos hasta 180 millones de dosis. ¿Qué se supone que ya tienen asegurado? 2 millones de Pfizer para las próximas 3 semanas, 2 millones de AstraZeneca entre febrero y marzo y 1.600.000 de COVAX también entre febrero y marzo. O sea, 5,5 millones de dosis. Repito, se necesitan 180 millones, 35 veces más. Por eso cuando se les estaba cayendo todo, la vacuna rusa, la Sputnik V, fue como oxígeno para el gobierno. Claro, primero dijeron que iban a llegar 24 millones de dosis, luego que llegarían poco a poco, luego que inicialmente serían 200,000 dosis el martes 2 de febrero. No llegó, no llegaron y siguen sin llegar. Lo de la vacuna rusa terminó exhibiendo otra vez al subsecretario Hugo López-Gatell. En agosto despreció la vacuna rusa y ahora, bueno, pues está feliz con la vacuna rusa después de que la revista The Lancet, una autoridad en el tema médico, la analizó y le dio su visto bueno. Se publicó en la revista Lancet, una muy prestigiada revista científica médica británica, el ensayo clínico fase 3 de la vacuna de Sputnik V, que es una vacuna segura y eficaz, con una eficacia de 92%. Muy prestigiada revista, así dijo. Pero en septiembre, cuando The Lancet publicó un artículo que era una paliza a la gestión de la pandemia en México, ¿sabe qué decía López-Gatell sobre The Lancet? En esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta a México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos. No hay vacunas, esa es la realidad. Y las pocas vacunas que llegaron exhibieron a un gobierno que no da una. No habían terminado de vacunar al personal de salud y ya se las estaban poniendo a los servidores de la nación, a los operadores electorales de Morena. Pusieron vacuna a 17,000 maestros de Campeche para que regresaran a clases presenciales porque estaban en semáforo verde y a los pocos días Campeche pasó a semáforo amarillo. Adiós clases presenciales. El presidente López Obrador prometió que a finales de marzo estarán vacunados todos los adultos mayores del país. No parece que vaya a suceder. Y como ya estamos entrados en febrero y no más nada de vacunas, entonces anunciaron una plataforma para que se registraran en internet todos los adultos mayores que quieren la vacuna. Fue un fiasco total. La presentaron en la conferencia mañanera y a los 15 minutos los reporteros ya estaban diciéndole al encargado que no se podía entrar a la página. ¿Y qué decía el SAR contra la pandemia? No se desespere si hoy no lo logró hacer, espérese 1 o 2 días, de todos modos la vacunación no va a ser esta misma semana, no se preocupe, no necesita guardar su lugar en la fila. Si le llega a ocurrir, no se angustie, inténtelo de nuevo, no sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes. Se suscitó una sobredemanda, lo cual nos da muchísimo gusto, refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados. En México hay 15 millones de adultos mayores con miedo a la pandemia, con unas ganas enormes de vacunarse. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Jugar con ellos, jugar con su miedo, jugar con su esperanza. O sea, ¿en serio pensaron que no se iba a saturar la página? 15 millones de adultos mayores queriendo vacunarse. ¿Sabe cuántos pudieron registrarse ya varios días después? Solo 3 millones. Una quinta parte. Y el gobierno lo presumió como un logro. Al jugar con la esperanza de la gente, al jugar con el cuento de que ahí vienen ya las vacunas la próxima semana, el gobierno está comprando tiempo.
está jugando a la política porque este año hay elecciones y esa es su verdadera única prioridad. Pero la pandemia no es un juego. La pandemia no da tregua. Ya es común tener más de 1,000 muertes al día. O sea, eso el año pasado, incluso en el peor momento del año pasado, solo sucedió en 2 ocasiones. Y ahorita sucede casi diario. 1,000, 1,200, 1,500. El récord ha sido 1,800. México es hoy el país del mundo con la mayor tasa de letalidad. ¿Qué quiere decir esto? En números cerrados, que por cada 10 personas que se contagian, una se muere. Eso no pasa ni cerca en ningún lugar del planeta. El segundo lugar de letalidad tiene la mitad que México, y es Perú. Además, México es el país donde más médicos han muerto de todo el mundo. Y México es el tercer lugar mundial con más fallecimientos de su población por COVID. Es una tragedia monumental. Y lo peor es que estas listas, estos datos, son los datos oficiales. Son las cifras del gobierno que hasta el momento reportan 170,000 muertes. Pero sabemos que en realidad son más de 400,000. Eso es lo que dicen las estimaciones de mortalidad en exceso que han hecho los especialistas basándose en las actas de defunción. 400,000. ¿Aprendió algo el presidente en sus 15 días aislado por el contagio? Nada. ¿Se volvió más empático con la gente que ha perdido un ser querido por la pandemia? Nada. Gozó el privilegio de ser presidente, de tener a domicilio los mejores doctores, las mejores medicinas. Se sacudió el problema y regresó como si nada. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. De acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. El doctor Gatell ha reiterado también que ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. Aún así, usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell. México se está quedando atrás en todo. Si la pandemia sigue así de descontrolada, si la vacunación sigue fracasando, se van a seguir saturando los panteones y los crematorios. La gente va a seguir muriendo en casa porque no encuentra camas en los hospitales ni oxígeno. La crisis económica será más profunda. El turismo, que es tan importante para el país, ¿quién va a querer venir a México así? ¿Cómo nos van a ver en el resto del mundo? Y todo por la soberbia de no querer rectificar. Mueran los que mueran. Haya la crisis que haya. Qué bueno que el presidente ya está recuperado del COVID. Lástima que tenga en terapia intensiva al país que gobierna. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en Latinos nos da muchísimo gusto recibir al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muchísimas gracias, secretario, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Usted ha dicho varias veces que las vacunas son la clave para la recuperación económica. ¿Lo sigue pensando? No, nada más eso. Yo creo que las vacunas están cumpliendo 3 roles extraordinariamente importantes en este momento. El primero son la clave para la salud de los mexicanos, y eso es todavía antes que la recuperación económica. El segundo es para la recuperación económica por sí mismo, porque hay sectores de la economía que han venido funcionando muy bien, como exportaciones, etcétera, pero hay sectores de la economía como hoteles, como restaurantes, como gimnasios, que no van a poder estar operando a su completo potencial o operando del todo hasta que no se haya resuelto el tema de la pandemia. Y tercero, también es lo mejor para las finanzas públicas. Cada peso gastado en vacunas al final va a acelerar la recuperación, y eso también son impuestos. Entonces es lo mejor para esas 3 actividades. Pero no hay vacunas, secretario. No, sí hay vacunas. Sí o sea, que en México, ¿no? No, te puedo dar los números. A ver, déjame le pregunto. El 19 de enero, el canciller Ebrard dijo que con datos de usted y el doctor López-Gatell, iban a llegar, por ejemplo, 400,000 vacunas Sputnik para el 29 de enero. Y no llegaron. Luego 250,000 vacunas también de Sputnik entre el 1 y el 5 de febrero, y tampoco llegaron. Luego otras 250,000 vacunas entre el 8 y el 12 de febrero, y tampoco llegaron. No, efectivamente ha habido retrasos, y algunos retrasos son por razones que nosotros hemos entendido e incluso que hemos apoyado.
La estrategia de todos los países, y hoy por la tarde, no sé si lo habrás visto, una declaración de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, sobre la estrategia de ellos, fue más o menos similar. Es decir, tenías que apostarle a un conjunto de vacunas porque algunas podían llegar antes, algunas podían llegar después. Nosotros le apostamos a 4 originalmente. Pfizer, que llegó incluso un poquito antes de lo que nosotros esperábamos. Y dejó de llegar. Hacia allá vamos. AstraZeneca, que ya tenemos 1 millón y que estamos por envasar. Y hay 500,000 que hoy, junto antes de empezar esto, me reportaron, está ya documentándose en Mumbai, pasa por Dubái, me dieron hasta los tipos de los vuelos. AstraZeneca, CanSino y COVAX, es una iniciativa de Naciones Unidas. La que mejor funcionó en todo el mundo en términos de llegar a tiempo, etcétera, paradójicamente fue Pfizer, porque todo el mundo tenía preocupación porque Pfizer es la que tenía mayor demandas de ultracongelación. Ahora, funcionó tan bien que eso se convirtió en un problema. Pfizer tenía estimado producir 1.300 millones de vacunas por año, más o menos lo que se dio, y en algún sentido lo repitió hoy, con una connotación distinta a Ursula von der Leyen. Pasó que las economías avanzadas empezaron a asegurar vacunas, también algunos de los países de ingresos medios como nosotros, y los países más pobres se quedaron en la cola. Entonces la iniciativa COVAX lo que quería era garantizar que hubiera equidad y precios adecuados para los países más pobres. Y apostaron a un conjunto de vacunas, eso fue muy importante, pero curiosamente en ese conjunto no estaba necesariamente Pfizer. Entonces la Organización Mundial de la Salud le pidió a Pfizer que ampliara su producción y por ello tuvo que parar su planta, la planta en Bruselas, por cierto, no la planta en Estados Unidos, la planta en Bélgica, por 3 semanas. Y todos entendemos que la pandemia es un problema global y que un gesto de solidaridad requería que se aumentara la producción para todos. Me habla de 4 vacunas: Pfizer, AstraZeneca, CanSino y COVAX, que son las esas eran por las que apostó vacunas México originales. Bueno, entonces, hoy no ha llegado ni una de AstraZeneca, ni una de CanSino y ni una de COVAX, ¿no? No, por supuesto que sí. A ver, tenemos 2 millones de dosis de vacuna, 2 millones a granel de AstraZeneca. Entonces, todavía no hay dosis. Déjame explicarte cómo era. Este cóctel era complejo en muchas razones. Primero, la parte de anticuerpos virales y todo eran técnicas distintas. Después, el tema de ultracongelados era distinto. La cantidad de dosis era distinta. Tienes CanSino, que es una dosis, tienes AstraZeneca, Pfizer, que eran 2 dosis, tienes Sputnik, que son 2 vacunas distintas. Las 2 dosis son de 2, son 2 vacunas distintas. Y había las que nos entregaban en los frasquitos, ya para aplicar la vacuna, las que vienen ya cargadas en una jeringa y las que nos llegan a granel. Las que nos llegan a granel hay 2 que se van a estar envasando aquí, que son CanSino y AstraZeneca, una parte de CanSino y una parte en AstraZeneca, ya llegaron a granel y están por envasarse aquí en la Ciudad de México. Tenemos un segundo cargamento de AstraZeneca que nos va a ser enviado no de la fábrica de Argentina, sino de la fábrica de la India, que es a la que el presidente hizo mención. Que dice que llega el domingo en la mañana, ¿no? Y ese ya viene precargado, incluso, ¿no? O sea, esa se baja y se puede empezar a poner. Así es. Pero, perdón que insista, secretario, listas para ponerse ahorita, hoy, en este momento en México, pues ninguna de AstraZeneca, ninguna de CanSino y ninguna de COVAX. Sí, pero eso y de Pfizer dejaron de llegar. Pero está pasando en todo el mundo y están llegando alrededor de 490,000 dosis más. Además de estas que hablamos, están llegando 490,000 vacunas más de Pfizer el próximo martes y claramente entramos nosotros en una... Se supone que llegan más o menos como 600,000 el martes, luego otras 600,000 el siguiente martes y luego otras 600,000 el siguiente martes, ¿no? Más o menos. Crece un poquito, te voy a dar los números globales. Nosotros estaríamos, bueno, te voy a dar los números de Pfizer específicos, estarían llegando más o menos como 600,000 el martes, efectivamente 600,000 el siguiente y alrededor de 1 millón el primero de marzo. A fin de marzo, ¿cuántas vacunas va a haber en México? Bueno, a fines de marzo va a haber, en marzo va a haber 22 millones de vacunas y las acumuladas, porque fueron llegando
muchas menos en febrero, enero y diciembre, alrededor de 28 millones. El presidente López Obrador el 17 de enero prometió que los 15 millones de adultos mayores del país estarían vacunados para el final de marzo. Se antoja ya imposible. ¿No? 22 millones, hay 15 millones, más alrededor de 1 millón de... Bueno, dicen que van a llegar. No, a ver, seguramente algunas van a llegar, seguramente alguna va a haber un retraso, Algunas. pero estamos hablando ya de 22 millones de vacunas, nada más en marzo. Tienes 15 millones de adultos mayores y tienes alrededor de 1 millón de personal médico que ya casi todos han sido vacunados. Lo que hemos estado viendo, secretario, es que dicen, ya en los próximos días llegan millones, ahí viene el lobo, y no llega. No, a ver, Carlos, así ha sido... el tema de estas vacunas ha sido extraordinariamente inusual. No, entiendo. A ver, déjame explicar. O sea, esta es la primera vez en la historia, en el mundo, en que se hacen contratos de vacunas cuando todavía no existen. Normalmente tú haces contratos de vacunas cuando existen, cuando sabes cuánto cuestan, de qué fábrica te la van a enviar. Y que funcionan y que son seguras. Etcétera. Ahora, todo el mundo tuvo que hacer una apuesta. Hacer contratos de vacunas pensando que iban a cumplir las fechas de producción, las fechas de entrega, etcétera, ¿no? O sea, lo que me pregunto yo si no deberían ser un poquito más cautelosos y no estar diciéndole a la gente, ahí vienen las vacunas, cuando lo vienen diciendo desde el 24 de diciembre y no llegaron a tiempo. No, pero yo creo que yo creo primero que son explicables, son entendibles las diferencias que ha habido y creo que estamos justo por entrar a una fase distinta. El reto que tenemos hoy... ¿Usted está seguro que van a llegar? Sí, yo estoy seguro que van a llegar. ¿Todas? No, la mayoría. O sea, te puedo decir cuáles estoy seguro que van a llegar. Europa tiene ahora un nuevo mecanismo para autorizar la exportación de vacunas y la exportación que se va a hacer el próximo lunes, que llega aquí el martes, se tuvo que haber autorizado una semana antes y ya se autorizó. 600,000 llegan. Esas ya van a llegar. Lo de AstraZeneca nos mandaron hasta el número de guía y el avión con que llegan. Luego, las siguientes de Pfizer van a llegar. El problema era destrabarlo. 1,5 millones más. Así es, ¿no? Estamos hablando de 3 millones. 3 millones. O sea, seguro 3 millones. Así es. Necesitamos 180 millones. Sí, pero necesita... No necesita 180. 150. Cancino es de una. 30 ¿150 millones, le gusta? Y además, no necesariamente. Hasta hoy no está claro que esté permitido vacunar a la población de menores de 16 años. Por eso le quité, lo que estoy diciendo... No, tiene 126 millones de personas, le tienes que quitar más o menos 30 y tantos, te quedan 84. Cancino tiene 30 millones de vacunas que son unidosis, te quedan entonces... necesitan llegar 130 millones. Así es. Amarradas tenemos 3. No, amarradas tenemos... O sea, que usted me dice, estoy seguro que van a llegar. Amarradas tenemos 256 millones de vacunas. ¿Pagadas? Para 150 en contratos. O sea, ya... ¿Cuántas ya pagó, secretario? Hemos pagado 9,000 millones de pesos. No todas se pagan. Pagadas ya 9,120 millones de pesos. ¿Y esas cuántas son? ¿Cuántos? Esas tienen que ver con distintos tipos de contratos. En algunos contratos tú pagas en el momento que te va llegando. En algunos contratos pagaste la mitad y vas a ir pagando, etcétera. En algunos contratos pagaste, por ejemplo, en la iniciativa COVAX, una especie como de derecho de piso porque ni siquiera sabías cuáles iban a llegar, ¿no? Pero digamos, dinero que ya desembolsó México... 9,120 millones de pesos. No que lo vaya a desembolsar. No, ya lo gastó. Ya salieron de la tesorería. ¿Y esos 9,000 cuántas vacunas garantizan? Yo creo bueno, ya tienen los contratos para alrededor de, yo diría, unos 180 millones de vacunas que se deben traducir más o menos como en 100 millones de dosis de tratamientos. ¿Para cuándo va a estar la población vacunada? Yo creo que si esto se cumpliera... bueno, te puedo dar los estoy cifras. Pensando que sí se va a cumplir, porque es lo que me dicen, ¿no? Por supuesto, o sea, más o menos las cifras de tratamientos acumulados, estamos pensando que para, digamos, junio o julio estarán vacunados alrededor de 72 millones de mexicanos. ¿Para junio o julio? Sí. Estamos poniendo de a 4,000 vacunas al día. Necesitaríamos estar poniendo para eso como 600,000 al día. Sí, pero ¿cuántas crees que se pueden poner? No sé. No, yo sí sé. ¿Cuántas? O sea, en la campaña de vacunación más agresiva que ha habido, que fue una contra el sarampión a finales de los 80, con capacidades diferentes, se pusieron 10 millones de vacunas en un mes, que te dan alrededor de 300,000 vacunas por día. Y eran condiciones completamente distintas.
Pero eso era con el Sistema Nacional de Vacunación, ¿no? El mismo sistema que hay ahora. ¿No están usando un sistema diferente al estar creando estas brigadas con servidores de la nación, con soldados y 2 doctores? No. Primero hay cosas por las cuales es entendible que esté así. Por ejemplo, una parte de la vacunación existente hasta ahora importante era la que tiene que ver con la influenza. Y en la influenza habíamos tenido vacunas que se habían perdido y vacunas que se habían robado en los años anteriores. El hecho de que vayan militares ahí ha garantizado que no se ha perdido una sola vacuna. El caso de Pfizer, como sabes, tiene una ultracongelación, que es un entonces broncón. requiere irla procesando. Pero entonces sí se van a montar sobre el sistema de las brigadas de vacunación tradicionales, porque parecería que están haciendo como otras brigadas nuevas. No, pero es que hay más de un México y operan distinto en el campo, donde requieres mucho más conocer exactamente a dónde va a ir, poblaciones donde hay 500 habitantes, a dónde las vas a llevar, que vacunar gente en el Instituto Nacional de Cancerología o en el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí te operas más de la forma tradicional. Desde su punto de vista, secretario, ¿va bien la vacunación en México? Yo creo que va todo lo bien que puede ir, dada la complejidad que existe, ¿no? Pero además yo creo que hay 2 restricciones distintas. Hoy la restricción que todo el mundo tiene, y cuando digo todo el mundo digo literalmente, son la falta de vacunas. El reto a partir de marzo va a ser los vacunadores, y para eso ya nos hemos venido preparando. Como porcentaje de la población, en una lista, si no me equivoco, de 70 países, somos como el 60 y tantos. Sí, pero depende cómo hayan venido llegando. Si tú checas... Sí, a lo que voy parecería que va mal. No, a ver, si tú checas... Yo chequé hoy la lista de los países que per cápita tienen los más altos niveles. Los 3 más altos son Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En el 4º o 5º lugar está Malta, que tiene creo que 70,000 habitantes, ¿no? O sea, pero están arriba de nosotros Costa Rica, Argentina, Brasil, sí, pero Chile. En cuanto empiecen pero esto ha venido subiendo y bajando. Cuando lleguen ahora, la semana que entra, más vacunas de las que hemos aplicado allá, vamos a pasar del lugar 60 y tantos al lugar 20 y tantos, y eso no quiere decir que el que rebasemos en ese momento pues estaba mal, nada más que es la lógica con la que se ha venido operando. Déjeme voy a la otra parte, secretario, de la pandemia, que es la que tiene que ver con el golpe económico. Hablábamos ahora del golpe sanitario. ¿Cuántos pobres más va a dejar la pandemia? Bueno, eso es algo que vamos a saber cuando el Coneval dé la información. El Coneval calcula que 10 millones de pobres, ¿le suena? Eso lo vamos a saber en julio. Pero va a haber más pobres. No, claramente tiene que haber más pobres. Hubo en el mundo. El Banco Mundial está estimando que va a haber alrededor de 200 o 300 millones de pobres adicionales. O sea, la forma en que todo el mundo atacó la pandemia fue generando un proceso de confinamiento fuerte, lo cual quiere decir que muchas actividades disminuyeron y mucha gente no recibió su ingreso. Eso es lo que lleva a la pobreza. Es un costo que todo el mundo estuvo dispuesto a pagar con el ánimo de parar un costo mayor, que era la posibilidad de muerte, etc. ¿Por qué, si somos la economía número 15 del mundo, no pudimos echar a andar un plan de apoyo a las familias y a los empleos mucho más agresivo del que se planteó? ¿Te refieres a 15 por tamaño? Sí. Sí, pero no 15 en términos per cápita. En términos per cápita estamos muchísimo más arriba, muchísimo más abajo. Por PIB per cápita hay muchísimas economías que están muchas veces la economía mexicana. ¿Por dónde estamos más o menos en PIB per cápita? 35, 40. 35, o sea, pero además las diferencias son mayúsculas. O sea, si tú checas Estados Unidos por PIB per cápita debe ser 4 veces la economía de nosotros. Los suizos deben ser 5 veces. Pero además con una característica distinta. En Suiza, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania, la tasa de interés es negativa. Eso quiere decir que el programa que ellos echaron a andar fue pidiendo prestado a tasa de interés negativa. Y no les costó. No. Pero nada más en las vacunas. Sería yo malísimo si me comparara yo con Estados Unidos, Gran Bretaña. Pero por ejemplo, sacó Moody's una lista de como proporción de los productos internos brutos de cada país, qué tal ha estado el apoyo. Y quedamos abajo de Bolivia, Perú, Argentina, Sudáfrica, Colombia, Egipto, Vietnam, Gabón. México está abajo de Etiopía, de Ghana, de Filipinas, de Senegal, de Indonesia, de Zambia, de Namibia, de Honduras, de Belice, de Albania. Primero esos números no son necesariamente consistentes, ¿no? Nada más en temas. Hubo 2 tipos o 3 tipos de apoyos que se dieron.
Hubo el que hubo directamente a la salud, que es donde tienes que pararlo, y nada más ahí nosotros pusimos 50,000 millones de pesos. Segundo, hubo apoyos en créditos, en programas, etcétera, y después hay una lectura de cuánto creías que podía durar la pandemia y cómo ibas gastando tus fichas. Yo no voy a balconear a nadie, pero he hablado con mis colegas y algunos pensaron que era cosa de unas semanas, se gastaron ya todas sus fichas y hoy no saben qué hacer cuando la pandemia todavía no ha terminado. Nosotros nos hemos venido administrando. Ustedes no se gastaron ni una. No, claro, no, por supuesto. Te puedo decir cuánto nos hemos gastado. No, pero a ver, el tema, o sea, invertir en salud y dar créditos no es un apoyo, digamos, que tenga que ver con darle dinero a las familias. O sea, no es comparable un préstamo que mandarle 4,000 pesitos. A ver, ¿no? cada país lo fue haciendo en función de sus posibilidades. Moody's dice que de 84 países somos el 83. No, esas cifras están equivocadas. No es cierto. No es cierto. Miente Moody's. A ver, yo trabajé por un organismo financiero internacional, yo sé cómo operan los países, yo sé cómo se hacen. Nos ponen al lado de Uganda, secretario. No somos Uganda. ¿no? Esto no puede ser. ¿Tú crees que estamos en la situación de Uganda? No, Solamente no. tienes que asomarte en la ventana. No dice que somos como Uganda. Dice que el gobierno gastó menos que Uganda. ¿Crees que estamos en una situación económica similar a la de ellos y sanitaria o económica? Claramente no. Ni siquiera comparado con ¿Por qué entonces si nuestras somos partes? tan ricos? Sí, porque Uganda, por ejemplo, habla usted de PIB per cápita. Uganda tiene como $800 de PIB per cápita y de nosotros 10,000. ¿Por qué entonces no le metimos al Primero no gobierno? hemos dicho que somos tan ricos, ¿no? Somos un país de ingresos medios. Pero no somos tan pobres como Uganda. Exactamente. Hay tres categorías. Comparado con los de arriba, nos falta muchísima. Comparado con los de abajo, tenemos mucho más. Esto es lo que dicen, no, pero usted dice que estos datos están mal. A ver, habrá que ver de qué tamaño es el PIB. A ver, cuénteme otra cosa. La recuperación económica, ¿no? O sea, esa es una parte como central. Ha sido difícil construir confianza, secretario. Se critica mucho a este gobierno por no generar confianza en los inversionistas. Temas como el aeropuerto, los gasoductos, las comisiones bancarias, los cambios en la reforma eléctrica, las políticas del SAT, Pemex. Ha sido una bronca generar confianza. Yo creo que eso lo podemos discutir, pero ese no es el problema hoy. O sea, el problema por el cual no hay inversión hoy en el mundo es el COVID. Cuando hay una crisis, siempre pasa algo, que es genera incertidumbre y el gasto de largo plazo es el que se pospone. Cuando hay una crisis mayúscula, y esta es la crisis más seria de la humanidad desde finales de los 20 y los 30, se pospone el gasto de largo plazo. El gasto de largo plazo en las familias es el gasto en una hipoteca, en televisores, en automóviles, etcétera, ¿no? En consumos durables. Y el gasto de largo plazo de las empresas es el gasto en inversión. Esa es la razón por la que el gasto de inversión en el mundo está parado. Porque si fuera por el tema de la refinería, si fuera por el tema del aeropuerto, pues alguien me tendría que explicar por qué paró el gasto de inversión en el Reino Unido, en Francia, en Suecia, en Finlandia, ¿no? Está parado en todo el mundo y la razón... ¿No venía mal antes de la pandemia? Puede venir, pero la magnitud no tiene que ver con eso. Pero, mi punto es, ya veníamos mal y la pandemia nos puso peor. Sí, pero el problema es tenemos un problemita de este tamaño y la pandemia es un problema de este tamaño. Ahora, ha llegado la hora de atraer capitales, ¿no? Sí. Por la pandemia. ¿Lo estamos haciendo bien? Sí, y de detonar inversión, ¿no? ¿Y qué pasa en una coyuntura como esta? En una coyuntura como esta, como yo te decía, la primera reacción, por lo menos de un número muy amplio de empresarios, es esperarse, ¿no? Porque no saben si la pandemia se resuelve en un mes o si se resuelve en un año, si va a haber compras, etcétera. Claramente hay sectores donde se va a esperar, en el sector de turismo, etcétera, en el de las aerolíneas, etcétera. Entonces, el rol del gobierno es detonar esa inversión. Nosotros hay ciertas inversiones privadas que sí podemos inducirlas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un desdoblamiento de carreteras que obliga al concesionario a invertir directamente ahí, o cuando ponemos una carga, una concesión que nos permite invertir en puertos, etcétera. De esas tenemos ya 2% del PIB y le venimos dando además seguimiento para asegurarnos que no se quedaron en el anuncio. Esas están funcionando y lo que tenemos que hacer es irlas acelerando ahora. ¿Siente que se está generando confianza? O sea, en serio, usted lo pulsa. No, a ver, yo creo que hay dos cosas. O sea, ¿qué detecto yo? Déjame se lo digo con franqueza. ¿Le tienen pánico al presidente los empresarios? No, a ver, yo creo que lo que todo el mundo le tenemos que tener pánico es al COVID. O sea, yo creo que, yo creo que la principal razón, o sea, yo te aseguro que cuando el COVID, y pronto, y que estoy hablando
lo que quiera, 5, 6, 7, 8 meses, la mayor parte del mundo va a estar vacunado, las condiciones de inversión en el mundo van a haber cambiado. Al margen de eso, me parece que sí hay cosas que nosotros podemos explicar mejor, pero es un tema de explicarles, a lo mejor es un tema de tono más que un tema de fondo. ¿Ha fallado el tono en México? Yo creo que, a ver, el gobierno federal tiene distintas caras. La que me corresponde a mí, ¿no? Yo también hablo con los empresarios. La que me corresponde a mí es ayudar a traducir las cosas. Pero si usted llega y les platica eso y de pronto le prenden a la mañanera y... No, yo no creo que esa es la decisión final. Sobre todo los inversionistas más avesados, más sofisticados, los más sofisticados, los más calculadores, esos no necesitan. Sabe separar el humo de la carne. Sí, claramente. Secretario, ¿son buenas decisiones? ¿Se han mandado las señales correctas para los inversionistas? Con cosas como los gasoductos, como el tema eléctrico. Mira, yo creo que hay una señal que es extraordinariamente importante para los inversionistas, y nuevamente los inversionistas más sofisticados y sobre todo los inversionistas extranjeros nos han reconocido, que es la brutal disminución en la corrupción, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa y que cotizan en bolsa fuera de México tienen normas de gobierno corporativo que les impiden ellos mismos corromper. Y entonces sienten que estaban en un entorno donde el piso no era parejo, donde las empresas, algunas empresas extranjeras y algunas empresas nacionales... ¿Y sí están viniendo a invertir? Sí, claro. Ahora, nuevamente, hay muchas cosas que están en un impasse por el COVID. El COVID es lo que está marcando hoy... O sea, ¿siente que una vez que pase el COVID, que ya todo el mundo se ha vacunado, se va a desbocar la inversión? No, a ver, hay claramente una gran oportunidad que tenemos nosotros que buscar cómo aterrizarla bien. Hoy el problema es el COVID, que es muy distinto de las preocupaciones que el mundo tenía hace un año. Yo te puedo decir cuáles son y algunas de esas van a regresar. Había 3 grandes preocupaciones en el mundo hace un año. La más importante en materia económica era el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. La segunda, una preocupación de largo plazo, que era el tema del cambio climático. Y la tercera, una tributación correcta y justa para la economía digital. El primero de estos problemas generó una incertidumbre brutal. Y va a seguir. Sí, pero en el área de Norteamérica la resolvimos. Porque mientras no está clara cuáles van a ser las reglas en el resto del mundo, hay un TEMEC. Ahora, ese pues iba a empezar a funcionar justo cuando se empezaron a dar los primeros casos de la pandemia. Ahora, esa es una oportunidad que sí se tiene que capitalizar. Hay que ir a buscar a las empresas, hay que atraerlas, hay que generar condiciones. Y esa labor es un poquito más difícil cuando no se puede viajar, cuando no se puede reunir con los inversionistas. En esto de generar buenas señales para la inversión, ¿le parece una buena idea la iniciativa eléctrica? Ahí es a donde yo me refiero, que nosotros tenemos que hacer una mejor labor de explicar. Divulgación. Y yo creo que parte de esa responsabilidad caerá en mí, en sentarme con los empresarios, en explicar la racionalidad, en explicar que hay 2 tipos de contratos previos al 2014. Uno se protegió la inversión, otros no se... Es decir, podría ser que antes del 2014 hubiera empresas privadas que tienen una producción que contamina, pero está protegida. Y hay un elemento adicional que también se está haciendo y que es parte de lo que se va a revisar. En algunos bajo la ley actual, algunos de los contratos permiten la autoproducción para el consumo interno de las empresas y de sus socios. Hicieron ¿Eso no ayuda a que no haya apagones? No, hicieron una interpretación muy flexible, digámoslo así, de lo que es un socio, y entonces ya cargaron a clientes. Eso es algo que se tiene que revisar. Secretario, si estuviera en sus manos, ¿sí se aventaría Dos Bocas o la pondría en pausa? No, claro que la haría. Y te voy a decir por qué. Mira, el mayor impacto que hubo... Nosotros hemos tenido un impacto brutal en la economía de la caída. Todavía la economía se está recuperando y está recuperando el empleo, que es lo más importante. Y la pandemia pegó en todas las entidades federativas. Solamente hay 3 entidades federativas que recuperaron ya todos los empleos perdidos en la pandemia y han construido más empleos sobre los que habían perdido. Son Baja California, Chihuahua y Tabasco. O sea, el impacto de las grandes obras de infraestructura, sobre todo en estados relativamente pequeños, es importante. Tú me decías, por ejemplo,
¿Por qué no gastamos más como otros países? Bueno, Dos Bocas cumplió ese efecto en Tabasco. Hizo que se recuperaran todos los empleos y ha generado más empleos. Todo el mundo dice que no es un buen negocio. O mucha gente dice que no es un buen negocio. Que le va a perder más el gobierno de lo que le va a sacar. No, yo no creo que eso es un negocio de margen. Sí vamos a tener una refinería, antes de que termine, o sea, refinería, o sea, no una gasolinera, o sea, una refinería como Dios manda. Yo creo que el presidente López Obrador se está enfocando en 4 o 5 obras específicas y ahí le está poniendo todas las ganas. Yo estuve hoy con él en la mañana en el aeropuerto de Santa Lucía y ya aterrizaron los primeros aviones, y hay una pista, ya se puede aterrizar, etcétera. Hay que llevar la conectividad, hay que hacer otro tipo No hay aeropuerto todavía, ¿no? Pero es funcional, es decir, no es una idea, está generando 50,000 Es una pista militar. Son 2 pistas ya. Pero militares. Una es militar y la otra es civil. Pero la que estrenaron es la militar, ¿no? No, las dos, yo Porque las vi. dijeron que no iban a aterrizar ahí vuelos comerciales. Yo las vi y son iguales. ¿No estamos regresando a donde estábamos hace 2 años? ¿Una base militar con una pista? No. Es una base militar y tiene una pista. No, a ver, de la base, Todavía no tiene nada de la de nuevo, base ¿no? militar que estaba antes, no existe nada. O sea, todos los hangares que... Ni la pista anterior, ¿no? Exactamente, todos los hangares son nuevos, ya se construyeron nuevas instalaciones, etcétera. Toda la conectividad va a ser distinta, va a haber estos metrobuses del Estado de México, va a haber un tren, la carretera, todo eso. Sí, pero es que parecía que lo inauguraron y que ya está listo. No. A ver, no hemos inaugurado nada. Pongo corte listo. No. Sí, pero es de la parte de la instalación del SEAM. ¿Es el militar? No, es justo el de SCT. Es el que hace el que controla el tráfico aéreo. Justo lo que inauguramos es lo que no es militar. Y la inauguración per se del aeropuerto, esa tiene una fecha desde hace tiempo, es el 21 de marzo del 22. Sí se llega. Por supuesto. Secretario, lo que no le haya preguntado, ¿qué quiere usted decir? No, yo creo que yo siento que efectivamente el reto más importante que hemos tenido en estos meses en vista de la salida es cómo hacer una aplicación masiva de las vacunas. Ya vamos a tener las vacunas y eso va a requerir el concurso de todos. ¿Ya se vacunó usted? No. Le agradezco muchísimo, secretario, su apertura para venir a conversar con nosotros. Se lo aprecio, gracias ¿verdad? por la invitación. Muchas gracias. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aquí en Latinos. Encima de toda la crisis por la pandemia, sigue existiendo un grave desabasto de medicamentos esenciales en el sector público de México. Esto incluye a la insulina para personas con diabetes. 8 de cada 10 pacientes, 8 de cada 10, no consiguieron insulina el año pasado en los centros del IMSS, del ISSSTE y del INSABE y tuvieron que comprarla en farmacias particulares. ¿Por qué razón? Porque el gobierno decidió comprar menos insulina. En 2020 compró casi 40% menos que en 2019, como si no hubiera diabetes en el país. Y el riesgo para quienes viven con esta enfermedad es doble porque se trata de una de las principales comorbilidades que pueden complicar un cuadro de coronavirus. Vea usted este reportaje de Isabela González. Dulce tiene diabetes tipo 1. A sus 12 años necesita insulina para poder vivir. Desde julio del 2020, sus papás, Héctor y Claudia, salen cada mes en busca del medicamento. El problema es que hay desabasto. Nos dicen lo mismo, que no hay insulina glargina, que no saben para cuándo les van a surtir. Al no conseguir el medicamento en los centros de salud de Iztacalco y Tláhuac en la Ciudad de México, tienen que comprarlo. Sí es complicado para nosotros porque, pues, por ejemplo, ahorita estamos desempleados, entonces una pluma nos sale casi en 500 pesos y no le dura más que una semana, semana y media, dependiendo de la dosis. Si a Dulce no se le administra la insulina, su vida está en riesgo. Cualquier niño que presente cetoacidosis dentro del cuadro de la diabetes tipo 1, en cuestión de horas se puede fallecer porque su cuerpo está creando las cetonas constantemente y esto es por falta de insulina. No habíamos tenido este problema. A partir de medio año, 6-7 meses es que hemos tenido este problema, que no conseguimos la insulina.
Igual que Dulce, 8 de cada 10 pacientes de diabetes en México que necesitan el medicamento no lo consiguieron el año pasado en los centros del IMSS, ISSSTE e INSABI, de acuerdo con una encuesta realizada por la Federación Mexicana de Diabetes. Nos respondieron 75% de las asociaciones que sí, que sus beneficiarios, sus pacientes, sí reportan falta de medicamentos, y los medicamentos que más escasean es la insulina con 89%. La organización reportó esta situación en Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Morelos y Durango. El desabasto de la insulina glargina afecta a casi 1.800.000 pacientes de las 9 millones de personas en México que saben que tienen diabetes. Sí estimamos que la persona que no recibe la insulina en su clínica la va a ir a comprar, y eso está incrementando muchísimo el gasto de bolsillo. El papá y la mamá saben que la niña no puede estar un día sin insulina porque pues la insulina es vida para un chavito con diabetes tipo 1. El desabasto es atribuido a que el gobierno federal disminuyó la compra de insulina glargina desde el 2019. Que es parte del fenómeno que afecta todo el sector de medicamentos por el lado del sector público. Y el tema que ha ocurrido a lo largo del 2020, se juntaron dos situaciones. Una, la falta de pericia para la adquisición de medicamentos y de vacunas por parte del gobierno actual, ante la falta de orden, falta de planeación, falta de liderazgo también, como lo hemos notado nosotros, y que se agudiza ante la presencia de COVID-19. Insulina glargina en particular, pues está teniendo una contracción del 37%. Los contratos de esta insulina en cada una de las dependencias de salud están en niveles nunca antes vistos. En el 2020, los contratos de insulina glargina del IMSS se ejercieron a 45%, en el ISSSTE solo a 40%. En el 2019, los contratos de esta insulina en el IMSS se ejercieron a 90% y en el ISSSTE a 70%. En el 2018, en el IMSS al 100% y en el ISSSTE al 120%. Desde 2019 se le quitó interés a ejercer contratos de glargina y en 2020 el interés está por los suelos. El desabasto de insulina a la larga representará un gasto mayor en el sistema de salud pública. Pero lo que realmente sucede con un paciente que no tiene glargina es que es un gran candidato a trasplante, a ceguera y a amputaciones. Se vuelve un problema mayor en el sistema de salud pública. Los afectados se sienten abandonados por el gobierno. Sabemos que en esta situación de emergencia se le está poniendo muchísimo énfasis al COVID, por supuesto, y es lógico, pero también sabemos que una persona que vive hoy con diabetes, hoy más que nunca tiene que estar en la mejor condición de vida, con los mejores niveles de glucosa o azúcar en sangre, para que si te contagias, la diabetes descontrolada no sea un riesgo mayor. Tampoco que se olviden de los demás, ¿no? No somos los resistentes a todo eso y somos más vulnerables al COVID, más que nada. O sea, previenen una cosa, pero se olvidan de las otras enfermedades. Se supone que deben de tener a las personas con enfermedades crónicas detectadas para que no falte el medicamento, pero no, o sea, como que les vale. Mientras algunos juegan a los avioncitos, seguimos sin vacunas y la gente se sigue muriendo. Nos vemos la próxima semana.